La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Nos metemos ahora de lleno en un largo etcétera, la columna de literatura que compartimos todos los martes aquí con quien les presentaba hace un ratito, Marcelo Bonini y Bernardo Orge. Y en el día de hoy vamos a hablar del último libro que ha publicado Martín Sivak, llamado El salto de papá, que está bien empezar diciéndoles que ha sido un suceso de ventas. En la actualidad lleva unos 20.000 ejemplares vendidos, para tomar también dimensión de lo que sucede con un libro justamente que se convierte en una especie de suceso desde el punto de vista del mercado editorial. Ha sido traducido a algunos países, España, México. Bueno, en México no, se editó, no fue traducido, quise decir. Se editó, ahí está. A nivel de ventas anduvo muy bien y nos preguntábamos recién fuera del aire, bueno, ¿por qué nos gusta a los argentinos el género biografía? Yo creo que es muy popular, un género algo heredado del modo de hacer historia tradicional o liberal, para ser más técnico, o sea, la historia de los grandes hombres, la vida de Mitre, la vida de Rosas, la vida de Roca, pero no, bueno, la vida de el pueblo argentino. Y en el caso del salto de papá, escrito por Martín Sivak, que ni es periodista, trabajó en La Nata, en Día D, en la revista Noticias, desde muy joven, desde apenas terminado el secundario, desarrolló su carrera periodística y tiene una historia familiar, no sé si decir trágica. El mismo Sivak creo que niega o negaría el adjetivo de trágico, pero complicada. El padre se suicida y su tío Osvaldo, con quien la familia salta a la fama, fue secuestrado y posteriormente asesinado. Ese es el comienzo, el motor de la escritura, de su novela familiar, pero en particular el suicidio de su padre en 1990. Sí, cabe la pregunta, digamos, en relación a la cantidad de ejemplares vendidos, de por qué en Argentina funciona un libro como este, en donde la vida del protagonista, digamos, está como pespunteada con la serie histórico-política del país, ¿no? O sea, como que hay una relación directa entre la infancia y adolescencia de Martín Sivak y, bueno, la vida de su padre y la historia política del país. Y ahí creo que hay eso es uno de los principales atractivos, al menos a priori, del libro. El 5 de diciembre de 1990, Martín Sivak tenía 15 años. Ese día su padre se suicidó, pero su muerte había comenzado algunos años antes, porque a mitad de los 80, entre el 85 y el 87, había sido secuestrado y asesinado también Osvaldo, el hermano del padre Martín Sivak, o sea, su tío. Fue uno de los casos emblemáticos de la década del 80, rimbombante desde el punto de vista periodístico, porque lo cubría Clarín. Se hablaba de esto en el programa de Bernardo Neustadt, que era en la televisión uno de los programas más vistos, y tenía como muchas resonancias políticas, militares, policiales, de la parte oscura, digamos, de la cloaca, de la CIDE, de los servicios de inteligencia. Sí, post-dictadura militar. O sea, hay que tratar de situarnos en ese momento de la vuelta a la democracia, la mano de obra desocupada de la dictadura, que se entretenía con estos secuestros. Y en el caso de Osvaldo Sivak, él es secuestrado, la familia paga un rescate y sin embargo no aparece. Y pasan 2 años y medio, una cosa así, hasta que aparece finalmente el cuerpo. Claro, en el 87. Y el padre, el personaje protagonista también, en búsqueda del rastro tras el que va Martín Sivak, que es su papá Jorge, se suicida en 1990. El libro comienza por el final, se podría decir, narrando ese momento en donde se arroja de un edificio después de tomarse unas Coca-Colas y fumar unos cuantos puchos, como describe Martín de su padre que fumaba, y ante el grito de unos albañiles de enfrente que le dicen, cuidado loco, te vas a matar, no, y demás. Esa es la primera escena. Sí, la primera frase es algo como: antes de saltar de un octavo piso, antes de tirarse de palito de un octavo piso, papá se despidió de la clase obrera argentina. ¿Cómo te acordás de memoria? ¿Una cosa así? ¿Cómo te acordás de memoria? Yo íntegro, somos lectores integrales. Habría que Déjame corroborar, sí, por favor. Así empieza el libro. Vamos a hacer el chequeo. Antes de tirarse de palito de un piso 16, papá se despidió de la clase obrera argentina. Un grupo de albañiles que levantaba el Hotel Hyatt a 30 metros no le retribuyó el saludo.
Intentó detenerlo con gritos cuando puso el pie derecho sobre el alféizar de la ventana. El diario Crónica los consignó en su edición de la tarde. «Cuidado, loco, te vas a matar». «No, entrá para adentro. ¿Qué haces, flaco? No te tires». Eso le gritaban los albañiles enfrente. Digamos que a partir de la primera frase queda ya explicitado un estilo, una forma de relacionarse con la coyuntura política a caballo entre la ironía y qué sé yo, y el comentario directo y descarnado, ¿no? Porque Sí. que es bien noventero, diría yo. Arranca en un tono de nuevo periodismo. Esas frases uno las encuentra en las notas largas de Anfibia, ese comienzo, el libro tiene un poco ese tono. Ahora acá discurríamos y vamos a discutir en la columna si es una novela, si está entre la memoria o el relato ficcional. Bueno, en fin, un poco ahí para pensar en los géneros. Pero está bueno lo que traes a la mesa porque, bueno, justo hoy que falleció Tom Wolfe. ¿Esto estuvo armado que fallezca Tom Wolfe hoy? Le pedimos que se le pidió al gran hoy. Tom que muriese hoy, ¿no? Sí, pedido expreso, mandamos un mail, nos costó traducirlo. No sabía, falleció hace... Sí, a los 87 años, escritor estadounidense, asociado, bueno, uno de los iniciadores de lo que se conoce como nuevo periodismo, claro, que es, digamos, se podría decir, la escuela que está del trasfondo de la escritura de Sivak, porque él viene del periodismo, incluso él estudió en Estados Unidos y antes de publicar este libro, que es su primer libro más del lado de la literatura. ¿De la ficción? ¿No te gusta llamarle ficción o pensás que sí? Me parece que es complicado, qué sé yo, es un libro de memorias, podríamos decirlo, pero es una novela también a su vez, una novela autobiográfica, un retrato de un familiar. Digamos que no nos vamos a meter como solemos hacer en esta columna sin polemizar, porque por ahí también se dice crea un nuevo género. Lo mismo pasaba con qué libro. El de la semana pasada. El de Busquet. Crea un nuevo género, caballo entre el testimonio. Claro. Bueno, qué sé yo. Trabajan sobre un acontecimiento sobre el campo de lo real, se podría decir. Qué definición tan sólida. ¿Le parece, y utilizan una batería de procedimientos que ya están establecidos. Tampoco es una discusión, me parece, tan pertinente en el caso de Sivak. Uno podría no afirmar que es una novela o un libro de memorias, es no todo eso junto, porque sería un libro inentendible, sino un retrato de su padre, de su vida, la de Martín Sivak, y de cierto momento político del país, atravesado por esta serie de recursos diversos. Una mañana de enero de 1989, papá me llamó a su escritorio por un tema de Estado. Había un golpe militar que parar. Me creí preparado para intervenir. El mes anterior había terminado con notas aceptables la escuela primaria. Mientras leíamos en los diarios detalles y rumores sobre el levantamiento militar, comíamos cerezas heladas y decidíamos qué íbamos a hacer. Un ventilador reemplazaba el aire acondicionado averiado por su uso excesivo. Papá creía que el presidente Alfonsín se equivocaba en la concepción misma de su política hacia las Fuerzas Armadas. Aún así, nos había llevado a la Plaza de Mayo el domingo de la Semana Santa de 1987 para integrarnos a la multitud que defendía al gobierno y a la democracia del primer levantamiento Carapintada. Durante la búsqueda de su hermano, se relacionó con varios oficiales carapintadas que se habían mostrado dispuestos a colaborar con la familia porque creían que la resolución del caso contribuiría a una supuesta depuración de las Fuerzas Armadas. A 2 de ellos los contrató como empleados de Wilding. Papá cuestionaba la dicotomía entre militares democráticos y carapintadas. Prefería, infiero hoy, dividirlos en nacionalistas y entreguistas. Los carapintadas, a quienes criticaba por muchas cosas, quedaban en el primer grupo. Aquel día del verano de 1989 nos reunimos con el supuesto líder del golpe, el coronel Mohamed Ali Zaineldin, ex héroe de Malvinas, fundamentalista autoproclamado. Sin custodia, salimos en un Fiat Super Europa, una versión mejorada del 148, y no paramos hasta la quinta de la familia Sivak en la localidad bonaerense de Ingeniero Mashwit. Papá se la había prestado a Bernardo Greenspun, el ex ministro de Economía de Alfonsín, para que veraneara. Greenspun, asesor de Wilding, nos convidó a una limonada en la galería que daba al jardín y la piscina. Ya no gravitaba en el gobierno, pero hizo algunos llamados para averiguar algo de la situación. No es tan grave, nos dijo. Papá me pidió que no le contara a Greenspun, que no le contara a nadie en realidad, que nos reuniríamos con Zaineldin. Nos esperaba en otra quinta de la provincia de Buenos Aires. La política y hasta los alzamientos militares se tejían,
tanto más que ahora, en Casa Quintas. No sabíamos la dirección exacta, nos habían citado en una estación de servicio. Allí nos encontramos con 2 jóvenes oficiales que nos guiaron hasta la casa. Cuando llegamos, Seineldín dormía la siesta. No se lo podía interrumpir hasta las 5. Demasiado reposo para un golpe de estado. Para hacer tiempo visitamos el vecino country Los Cardales, donde los Balaciano, aquellos amigos de Punta del Este de papá, pasaban sus fines de semana. Volvimos a la quinta cara pintada. Seineldín bajó recién bañado con un jogging azul de tela de avión y una camiseta celeste. Saludó fríamente a papá. Se habían visto una vez en un asado de presentación y se trataban de usted. Conmigo como único testigo empezaron por José de San Martín. Discutieron amablemente. En el último año escolar había tomado un curso de historia argentina con el profesor Eduardo Murguía, donde había escuchado todo lo que decían papá y Seineldín. Usaba como referencia mental esas clases y el manual Capeluz. Me costaba seguir el detalle del debate. Parecían tener interpretaciones diferentes sobre la relación de San Martín con España. Siguieron con otros temas laterales. Seineldín, para tratar de despejar dudas sobre su supuesto antisemitismo, le sacó el tema del pueblo hebreo. Tampoco se pusieron de acuerdo. Le recomendó que leyera Ser judío, de León Rosichner. El coronel anotó la referencia bibliográfica con una virome. Papá introdujo el tema que le importaba, el supuesto levantamiento. Seineldín tomaba mate. No vamos a dar ningún golpe, no hay que dar ningún golpe, pero Alfonsín tiene que cambiar su política hacia las Fuerzas Armadas. Cuando subimos al auto le pregunté a papá si eso había sido todo. Me repitió que la reunión quedara entre nosotros, que no le contara a ningún amigo. De camino a casa buscamos al mayor Guglielmelli. Pasábamos unos letreros grandes en la ruta panamericana cuando se quejó de la tibieza de Seineldín. Yo sacaría los tanques ahora. Quique, ¿estás en pedo?, le respondió papá. Quique, ¿querés ser presidente?, le pregunté. No, quiero ser jefe del ejército. Tu viejo tiene que ser presidente. Qué chupamedias, Quique, le dije. Estábamos escuchando un fragmento del libro El salto de papá de Martín Sivak, del que estamos hablando en el día de hoy, y esta reunión entre justamente quien se suicida en 1990, Jorge Sivak, y el encuentro con su hijo mediante junto a Seineldín en una quinta, nos sirve para dar cuenta, bueno, de la importancia que tenía o cierta trascendencia que tenía en la vida política y social de la Argentina justamente el padre de Martín Sivak, porque era un personaje que provenía de una familia muy adinerada que consiguió construir su fortuna y expandir su empresa, que era Wilding Company. Tenía, bueno, hay varios rubros, ¿no? Sí, un nivel de influencia vicario, lateral, diríamos, menor. Claro. Se pretendía, se ve, influir en política y... Sino de llegada, probablemente, no de influencia, de llegada. Habrá tenido su grado de influencia y, bueno, participó de algunas... hacía reuniones en su casa con figuras políticas, etcétera, pero el poder económico, que era el que permitía esta intención de influir, viene del padre de Jorge, o sea, el abuelo del autor Martín. Del libro, Martín Sivak. Samuel se llama el abuelo. Samuel Sivak, claro, que fue quien fundó esta especie de mini imperio económico que tenía, bueno, una mina, fundó esta financiera y empresa inmobiliaria, el diario El Mundo, por ejemplo. Y un banco, sobre todo se transformó en banco en un momento. El banco, sí, que Martín Sivak, yo diría tímidamente, reconstruye apenas la historia de dónde provienen los fondos a partir de los cuales su abuelo funda su empresa y se convierte en un capitalista importante. Él insinúa que vienen de la plata negra del Partido Comunista. Sus dos abuelos eran comunistas, también su padre fundamentalmente, sus tíos creo que más tímidamente. Y bueno, una vez fundado ese imperio y cuando se jubila el abuelo, queda en manos de sus hijos, Osvaldo, el que recién mencionábamos que había sido secuestrado, claro, y Jorge, que se ve que era un queso para los negocios y se encargó de dilapidar la fortuna familiar, entre otras cosas intentando negocios delirantes, bueno, con el bloque comunista
queriendo, por ejemplo, llevar una cadena de comida rápida argentina a Polonia. Pampernick, quería llevar Pampernick, la cadena de los 80, ¿no? De la provincia de Buenos Aires a Polonia y exportar durmientes a Yugoslavia. Exactamente. Una cosa delirante, negocios que por supuesto Martín Sivak lo aclara, todos salieron mal. Sí. Roberto Art, pero con muchísimo dinero, con un soporte capitalista en serio, con un capital. La foto de la portada. ¿Te saldría el cruce el libro o Martín Sivak? Digo, o el libro desde cierto relato anterior, esta discusión sobre si dilapidó la fortuna o no, porque sí es verdad que se corrió un poco un tanto del manejo de todos esos negocios que reposaron más en su hermano, quien termina siendo secuestrado y asesinado, el tío de Martín, porque probablemente Jorge Sivak no le interesaban tanto los negocios, hasta que después sí se hace cargo. Pero la pregunta que les hago ahí es, ¿creen que el autor, porque lo que se halagó es que no es que hace un panegírico sobre el padre, sino que pone las medias tintas, asume los problemas familiares, no es condescendiente, digamos, con el personaje, aunque lo rescata, por supuesto, va en búsqueda de la historia de su padre y de su familia. Y desde el vamos es un personaje contradictorio, depende de cierta óptica. Tal vez para un capitalista, para un liberal a la antigua, no sea tan contradictorio un banquero que se declara marxista-leninista y que participa en su juventud de la FAL, de las Fuerzas Armadas Leninistas, de 63 a principios de los 70, pero bueno, existe también, Carlos Heller, ¿no? El del Credit Cop, el banquero del Credit Cop, que en su momento pasó por el PC. El acierto, los aciertos, diría uno, es lo que dijiste vos, Perry. No hay un panegírico del padre y las contradicciones están expuestas y cada lector, con el horizonte de lecturas que tenga o su interés, puede ir armando entre esos bloques, entre el banquero y el negociador delirante y el hombre que estudiaba marxismo que no era Rosiller, podrá ir armando una serie de contradicciones. A mí eso también me parece un gran acierto, no es una lectura eferente, o sea, dirigida. Bueno, mi padre era un hombre contradictorio porque era banquero y miembro del PC. Bueno, eso sería flojísimo, diría. No, no estaría oyendo la enseñanza de Tom Wolfe, digamos, ¿no? Y hay digamos, es un libro que, además de contar la historia de este personaje excéntrico, que era el padre de Martín Sivak, Jorge, cuenta el largo proceso que atravesó Martín para finalmente terminar en este libro, ¿no? Con la intención de escribir sobre su padre, pasaron años de bocetos, de pruebas, según se cuenta en el mismo libro, y hay parte de la experiencia de Sivak como periodista que, como decía Marce, llevan a que haya un sustrato, digamos, nunca objetivo, porque Sivak se la juega, incluso juzga a determinados miembros de su familia, se enoja con su tía, se enoja con su abuelo y los manda al frente, pero sí incluye entrevistas a, qué sé yo, socios que lo cagaron a su padre, a personas que orbitaron a su alrededor por su dinero. Digamos, una carta a Neustar, cita una carta que le envió, 2 cartas que le envió a Neustar, hay muchísimos. Podemos hacer 5 minutos de nombres de figuras públicas de la Argentina, creo que los completamos, desde Neustar, Grondona, Emilio Monzó, Jorge Lanata, Aníbal Ibarra, podríamos seguir. Bueno, se reúne con el propio Alfonsín cuando era presidente por el caso del secuestro de Osvaldo. El padre de Jorge, claro. Y ahí van justamente Jorge Sivak, el suicidado, podríamos decir, en la trama, para que entienda el oyente que no leyó el libro, va a preguntarle a Alfonsín por su hermano Osvaldo con su cuñada, con la mujer de Osvaldo, el secuestrado, que es Marta Ollanarte, una figura de la política argentina que llegó ahí a los días de Aníbal Ibarra, de Cavallo, pasó al partido de López Murphy, estaba como candidata en la ciudad. De hecho, recientemente, el año pasado, a partir de la publicación de este libro y volviendo un poco a la incidencia en la discusión pública, salieron las hijas, las primas de Martín Sivak a responder al libro y a lo que decía, justamente porque uno de los capítulos está dedicado a la madre de las primas de Martín Sivak, a Marta Ollanarte, a quien agravia con maldad y cinismo a través de un relato falso y tendencioso. Frente a esto nos vemos obligadas a reivindicar su persistente lucha durante larguísimos 27 meses para desentramar mecanismos terroríficos y finalmente encontrar el cuerpo de nuestro papá, dicen justamente las primas de Martín Sivak. Uno de los capítulos es justamente la palabra o la cita
cita que incorpora en su libro Martín Sivak de un libro que había publicado ya Marta Ollanarte, de memorias sobre el recuerdo de su marido, donde defenestra al padre de Martín Sivak. Así que hay mucho de clan familiar, de novela familiar y de discusión interna, ¿no? De ajuste de cuentas, y digamos. está muy enojado Martín Sivak con su tía porque no le da nada de crédito a Jorge, que Jorge estaba estresadísimo manejando una empresa que lo sobrepasaba y que evidentemente no sabía cómo manejar, y a la vez encargándose de las gestiones para intentar deslindar los sucesos alrededor del secuestro de su hermano. Y la tía, en ese libro que publica, con prólogo de Santiago Kovadlov. Aparece Kovadlov en el prólogo. Funcionario del alfonsinismo y ahora, en fin. Y Sábato también aparece en el libro, les dedico unas palabras. También sí. Sábato, sí, es cierto. Y nada, la tía lo recontra manda al frente a Jorge. Y Martín dice que cuando Jorge, su padre, leyó ese libro, lo terminó de empujarlo anímicamente al suicidio. Y esto, la escena de los meses finales antes del suicidio de su padre, son, la verdad que cuando uno los reconstruye es una cosa, un escenario rarísimo, porque ellos vivían, una familia recontra acomodada, vivían en una casa de la puta madre, sí. Y en el momento del secuestro empiezan a convivir con custodios que les habían puesto, bueno, eso, para que los protejan. Los custodios los llevaban a la escuela a Sivak, los llevaban a jugar a la pelota, y una vez que se soluciona el tema ese, de repente la casa se puebla de acompañantes terapéuticos, dice Sivak, que estaban ahí tratando de llevar el caso de su viejo, que ya se había, digamos, que ya había tirado la toalla de alguna manera. Exactamente, porque pasó un lapso relativamente corto desde que aparece el cuerpo de su hermano hasta que se suicida. Pero digo, es interesante lo que pasó con esta publicación en una red social de las primas de Sivak, porque tiene que ver con esta cosa que es la autonomía de la literatura, ¿no? Ajá. ¿Qué sería? Y el efecto que tiene cuando alguien decide de alguna manera poner en tensión o romper esa línea que separa la autonomía de la literatura como una cosa separada del resto del mundo, y pone en juego una historia personal. Ellas dicen, Martín decidió hacer este relato público, y a nosotras no nos queda otra que expresar también nuestra opinión públicamente. Claro, exactamente. Hablando de opiniones, vamos a introducir la crítica que hace Quintín sobre este libro para seguir charlando del salto de papá de Martín Sivak. Dice Quintín: aunque no sea una obra de ficción en sentido estricto, El salto de papá es un libro de memorias, una novela de iniciación. Enfrentado con esa tarea, Martín Sivak se disculpa. Nunca vi en la escritura un ritual sagrado o reparador. Puedo vivir sin escribir y sin que me afecte. Tampoco encuentro un gran gozo en la práctica del oficio, dice. Me concentro y escribo desde la mayúscula al punto final para cumplir con un trabajo. En el retrato que hace de una familia obsesionada por el conocimiento, hay una ausencia notoria, la de una educación artística, a medias estragada por literatura y el cine militantes. Esa incomodidad con la escritura, esa falta de confianza en sus potestades, es en buena medida responsable del mayor defecto del salto de papá. Es un libro veloz, pero más bien chato, que compensa sus zonas insustanciales con oficio y frases cortas, cambios bruscos de tema, anécdotas del poder y desbordes sentimentales. No se le suele pedir a un autor periodístico que ame la literatura, pero no hacerlo tiene sus consecuencias. Bueno, ahí estábamos escuchando crítica que hace Quintín, una de las reseñas sobre el libro. Un poco lo mata, porque le dice no se le puede pedir literatura al periodismo. Bueno, vamos a entrar en un terreno pantanoso, una discusión que les quiero extender a ustedes. ¿Opinan parecido a Quintín, lo contrario, más o menos? Sí, creo que no es un personaje que nos agrade particularmente Quintín, pero digamos, el argumento que esgrime es ¿lo ven razonable? Sensato, digamos, no se le puede pedir literatura del periodismo. Tampoco vamos a caer de vuelta en la... Pero eso es una crítica porque se queda corto literariamente, supuestamente, el libro, dice Quintín. Bueno, también está diciendo, podría haber hecho las cosas mejor y las hizo de este modo. Es verdad, no necesariamente le podemos pedir literatura al periodismo, que todos los periodistas de investigación escriban como Rodolfo Walsh, ni viceversa. Tampoco vamos a caer de vuelta en la remanida cuestión de, bueno, separar los géneros o mezclarlos. Es verdad, como decíamos con Bernardo, fuera del aire,
si nos llama más la atención los recursos formales de esto que hablamos al principio, o la anécdota nos atrae con tema. Claro, la anécdota nos atrae con cierta halo farandulesco, ¿no? Lo dejo flotando. Digamos que siempre hay uno se pregunta por lo formal, además de por el tema o lo anecdótico. La pregunta que traíamos al principio. A ver, pero traducime un poco esto. Vamos Además del tema, o de la historia de lo que trata el libro, lo formal, ¿cómo está escrito? Que la pericia del escritor, su capacidad. ¿Es un libro político o es un libro que incluye anécdotas políticas? Ajá. Digamos, podríamos plantear una pregunta así. ¿Es un libro en donde lo político encuentra una solución formal o es un libro que con una forma convencional trata anécdotas políticas? Bien, digamos, metiéndonos en eso, en el estilo de Sivak, como decíamos, deudor del nuevo periodismo, etcétera, tiene un mérito que es que él realiza, se nota, un importante trabajo de archivo durante todos los años de preparación del libro, que al momento de escribir no se vuelve tedioso para el lector. No te agobia con datos, no se vuelve una cosa que intenta restituir la cronología histórica al dedillo, sino que muchas veces da cosas por sentadas, cosa que juega a su favor, porque no se hace trabado el libro. Es muy fluido, sí. Es fluido, pero a su vez tiene una llaneza, ¿no? Digamos, frases cortas, una forma de unir un episodio con otro sin demasiada soltura. Digamos, muy rápidamente uno lo asocia a una época histórica del país, digamos, ¿no? Y yo me haría la pregunta que acabamos de hacer. Esa reflexión sobre determinado periodo de la historia nacional, ¿encuentra un cauce formal que sea realmente productivo? Porque, bueno, cayendo en comparaciones muy odiosas, recién Marce traía a la mesa a Walsh. El trabajo que hace Walsh, que es un trabajo periodístico, es también un trabajo literario que da como resultado una forma novedosa, impactante, que definitivamente es la forma literaria de la literatura política de ese momento. Claro. Operación Masacre, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí se da una conjunción de una, digamos, genialidad literaria con un trabajo periodístico y de investigación que es único. Bueno, uno no puede pedir, por supuesto, con esta comparación, digamos, simplemente para ilustrar un punto, no para quitarle méritos al libro de Sivak, que tiene muchos, pero bueno, como decía recién la pastilla que escuchábamos, también uno tiene que saber qué esperar. Bien. Marce, vas a agregar algo en este sentido, porque quería leer justamente lo que prometía hoy, que es el mensaje de un oyente que dice que lo leyó, una de sus lecturas de este verano, se lo compartí a mis viejos y también lo devoraron en poco tiempo. Ella dice: la oscura historia argentina de las últimas décadas, desde la intimidad del duelo de un hijo, emotivo, plagado de humor y profundamente político, nos dice Clara con el 043, que también participa en la orden de compra. Tienen tiempo ahí de seguir anotándose. Y yo me apuntaba también esta idea que les quiero compartir, la hemos charlado en otras columnas. Cuando uno se hace la pregunta de por qué está leyendo la vida de otro en una novela, eso que hemos mencionado alguna vez, o el relato basado en aspectos de la realidad, también busca algún grado de explicación en la capacidad del escritor para hacer literatura de los momentos cotidianos o más nimios, que uno diga, ¿qué hago leyendo la vida de este tipo? Pero también el grado de interés que suscitan esas anécdotas o hechos de la vida de los personajes. Y en el caso de la familia Sivak, a mí me parece, esos protagonistas son cautivantes por ese lugar en la sociedad, las relaciones, las peripecias que le tocó vivir, un secuestrado en épocas de democracia, te vas a reunir con el presidente Alfonsín, te reunís con Seineldin, digo, son personajes muy jugosos. Se lo ha descrito por ahí otra periodista en otra crítica, entre la memoria y el documento periodístico. En ese sentido, uno siempre suele criticarle al periodismo la chatura cuando nos presenta este tipo de personajes que terminan siendo buenos o malos o estando de un lado o de otro. Y acá el libro a mí me parece que colabora en ampliar la mirada sobre los actores políticos de la vida de un país, por supuesto sin ánimo de atacar el periodismo de investigación, que hay muy buenos casos, uno podría citar a Berbisky, qué sé yo, pero también hay algo de fresco sociológico que en un momento pedía
Fowell para describir a la clase alta argentina, cómo Sí. se mueve, con quién se relaciona, qué plata maneja. Yo pensaba en Algo de eso me Fowell. resonó. Yo creo que Fowell, bueno, no vamos a hablar de Fowell, pero No sé bueno, qué diría el libro, no le hubiera ¿no? Pero- gustado tanto, pero por una cuestión, tal vez, no por una cuestión periodística. Fowell escribía periodismo, pero no tenía tanta oreja periodística, para mi entender. No le hubiese, digamos, hubiese empezado por el título. El título es totalmente lo que es el libro, un padre que se suicida. El libro se llama El salto de papá. Sí. A diferencia, ahora que lo encontré, Tom Wolfe, que era un periodista con mucha oreja y mucha lectura literaria, hay un libro que trata, un libro de 1965 de Tom Wolfe, que trata sobre, vamos a decirlo así, juventud, drogas, sexo y rock and roll. Pero el libro no se llama Juventud, sexo, drogas y rock and roll. Sí, se llama, lo traduzco, ¿no? Se llama El coqueto aerodinámico rock and roll color caramelo de ron, que es un título maravilloso, aliterado con sonidos que se repiten, y la escritura, lo leí muy de joven este libro. Claro. Es un periodismo de investigación, pero absolutamente vanguardista, en donde los procedimientos literarios están en primer plano antes que El tema, la investigación periodística, que no está desligada. Tom Wolfe se toma un trabajo de investigación, pero las dos cosas tienen la misma potencia. Pero volviendo a la pregunta que hacías vos, Bernardo, por eso digo, a mí como lector, probablemente, si bien no me molestó el estilo y la forma, porque fluye y te lleva, sí me impactó lo que me estaba contando. Bueno, los pero datos, las anécdotas. me parece lo que que puede ahí- ser visto como minucia también, y se lo puede criticar desde ahí. Es que ahí- Yo dije, mirá cómo se mueve la clase alta argentina, cuáles son sus berretines, en qué piensa. Bueno, es que ahí cabe una reflexión sociológica que Más de la creo sociología, probablemente, que sí. incumbe, digamos, a la clase lectora argentina. Ponele si podemos encontrar, podemos a armar ese concepto. Los que compran libros en Argentina, Sí, que, bueno, se ve que hay un interés porque atrapa, ¿no? por personajes, digamos, que hacen a la vida pública del país. En Argentina se consume mucha política del día a día. Mucho del chimento también. Mucha coyuntura. Y entonces yo te escuchaba en tu comentario anterior, Ujú. y la pregunta que surge es, estos personajes que son eso, figuras públicas de la vida política del país, en el libro, ¿son cautivantes por su desarrollo literario o son cautivantes por su nombre propio? Por lo que vivieron Porque o por son su nombre. porque es Eineldin, porque es Alfonsín. Yo encuentro en la novela sembrada de grandes nombres de la vida pública nacional que entiendo que significan un atractivo para Sí, pero uno ya conoce todos esas nosotros. historias, digamos, no las leen No, tanto como las se mueven supone. con los personajes. Yo no pretendo que Sivak, digamos, ilumine la figura de Alfonsín en 2 páginas, Claro. pero entiendo que la forma en que juegan los grandes nombres propios de la historia reciente del país en la novela es, digamos, una forma prototípica, eso, periodística. Entonces, está buenísimo lo que vos traías, porque ¿por qué uno lee la vida de otro? Es una pregunta importantísima, es la pregunta por la autonomía de la literatura, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué en el momento en que de repente se quiebra esa línea que separa la ficción de lo real, uno pasa ya a vivir del lado del chimento la historia que le están contando? Chimento digo en un sentido amplio, ¿no? Sí. Y no lo estoy diciendo de forma peyorativa, ¿no? Pero yo creo que hay una forma de vivir el relato político en Argentina cercana a la farándula, digamos, ¿no? A una historia que nos involucra a todos, eso de país chico, de... Desde esa perspectiva que viene de la tele y qué más, y lo que suscita atención también. Totalmente. Y eso, o sea, ¿cuáles son los libros que más se venden en Argentina? Investigaciones periodísticas. Sí, sí, sí. La digamos, vida ¿no? del jefe, La el niño, vida el de- heredero, todo ese tipo de Totalmente. títulos que aluden a relaciones con el poder, el dinero y el prestigio. Y este libro básicamente. tiene eso, pero además tiene, y hay que decirlo porque medio que lo estamos dando un poco por sentado, hay una jugada ahí, una exposición emocional importante de Sivak, ¿no? Claro. Hay un riesgo en eso, meterse con su vida personal, exponer la forma de vivir de la burguesía argentina durante Que es su familia, los 80, nada que es menos. su familia. Él creciendo Y con del estos PC, problemas. hay varios lectores que a los que el libro tal vez no le caiga muy simpático. Bueno, por estos claro, motivos. después se verán los coletazos como Claro. sucedió con sus primas que salieron a responderle públicamente en Facebook. De hecho, él mezcla en partes del libro
posteriores reuniones con Seineldin o notas periodísticas que él le va a hacer enviado por una revista, la de La Nata, que creo que ha sido crítica, la 23, sí, o la sí. 23. Digo, él sigue trabajando, se va a encontrar con esos personajes para la prensa argentina y lo incluye acá, qué reacción tienen los personajes que habían sido citados. O Neustadt mismo, que una vez fue atacado por el hermano de Sivak en una estación de servicio, y después Neustadt se termina maileando con Sivak, bardeándolo de alguna manera. Digamos. Entonces se le mezcla esa cosa de la realidad con el trabajo, con la literatura. Además de la parte más, digamos, de vida familiar, por ejemplo, qué sé yo, toda la cuestión que, bueno, a mí me llega particularmente, que es el ritual de ir a la cancha de Independiente padre e hijo, los dos muy hinchas de Independiente. Bocini en los actos que hacía el padre, digo, no es normal, no nos pasa a todos. Una tarde, che, acompañame, vamos a hablar con Seineldin. Mañana viene Bocini acá a la casa, vamos a hacer un agape. Eso también es uno de los, claro, es uno de los atractivos del libro, y de vuelta con esta pregunta de por qué leemos la vida de otro. Cuando hablamos del libro de Aira nos preguntamos si burlamos un poco si nos burlábamos de, bueno, la literatura del yo llevada al exceso, de si yo cuento mi vida, de mi desayuno de clase media del día de hoy, y no estaba Bocini, digamos, y mi papá no es banquero, ni se suicidó, ni es banquero, menos nivel, decimos, ni si no comunista, claro, digamos, el atractivo está, para remontarnos a algo muy viejo, seríamos la tragedia o la épica, en que son las acciones de personajes superiores a los lectores, superiores, leo en sentido peyorativo, pedagógico, social, tienen, ¿no?, más prestigio, más poder y más dinero. No quisiera irme hacia el terreno pantanoso de la teoría, pero había un ruso que decía que cuando la literatura de ficción decaía, ese espacio lo ocupaban un montón de subgéneros en un ritmo vertiginoso que hablaban sobre la vida cotidiana. El caso de Martín Sivak puede ser. Habría que ver si la literatura de ficción en Argentina, de una novela, un cuento, etcétera, ha decaído y el lugar lo ocupan estas biografías ficcionadas. Ahí, si ponemos a competir dos libros, el de Sivak, con toda esa ristra de nombres célebres de la vida político-social argentina, contra un escritor Nobel que te cuenta sus noches de sexo o su droga, o su consumo de droga, digo, si no es muy bueno, pierde. Porque acá Sivak, dentro de todo, se apoya en los nombres, en las anécdotas. Tiene que ser mejor, tiene que ser mejor que la realidad. Tiene que ser mejor que la realidad, además. Claro, es un tema, Tiene que superarlo, ¿no? Hemos leído algunos libros que dicen, che, hay autografía del yo, me estás contando tu vida. Total. Y es un embole, porque no pasa nada. El tema juega, digamos. No vamos a ser tan inocentes de decir que el tema no influye en el impacto que tiene una obra escrita, digamos, en uno. No, el tema juega. Pero, digamos, en qué medida eso se equilibra con el trabajo formal literario. Bien, bueno, quedaron más preguntas que respuestas hoy en la columna, me gustó. Quedaron más preguntas que respuestas. Habría que ver en qué sentido es político, porque habría que hacer una diferencia entre un relato que incluye la historia de la política y un texto auténticamente político como el de Walsh, que es intervenir en el debate público en una coyuntura puntual, que es lo que hizo Walsh con el caso Satanovsky, Operación Masacre. En este caso yo no diría que es un libro político, es un libro de un relato político, pero no tiene ninguna intervención. En todo caso, la política que se juega es la de puertas adentro de la familia de Sivak, pero no es un libro o una intervención política en sentido estricto, no hay una puja de intereses, salvo con el cementerio que le sigue cobrando la cuota. Bueno, hasta aquí El salto de papá de Martín Sivak, uno de los libros más leídos del 2017 y sigue teniendo mucho éxito en 2018 con traducciones y demás, pero para pensar también esa capacidad de venta, estamos hablando de 20.000 ejemplares. Eso es un libro exitoso hoy en la Argentina, vender 20.000 libros. Después el éxito medido en el prestigio del sistema literario es otra cosa, por ahí hay autores que venden 2.000 libros y tienen más peso, pero en ese campo de críticos, escritores y demás. Bernardo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Perry. Un placer como siempre. Marce, lo mismo, Nos vemos, Perry y audiencia. Nos vemos. Martín Sivak nació en Buenos Aires en 1975. Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York, es periodista y escritor. Trabaja como docente universitario y editor y colabora en diarios y revistas de Argentina y el exterior. Publicó, entre otros libros de investigación periodística, El Doctor, biografía no autorizada de Mariano Grondona, en 2005, Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales, en 2008, y los tomos Clarín, el gran diario argentino, una historia, de 2013, y Clarín, la era de Manieto, en 2015. El salto de papá, publicado en 2017,
es su primera novela.